Gracias, señor presidente. Señor ministro, quieren hacer pasar esta reforma por progresista, pero la realidad es que estamos delante de la plasmación de política de recortes en las pensiones. Su propuesta consolida los aspectos más lesivos de la reforma de 2011. Mantiene la edad de jubilación a los 67 años y el aumento del periodo de cálculo de 15 a 25, aunque ya nos anuncian que lo subirán a 35, lo que supondría un nuevo recorte en la cuantía con una caída de entre el 6 y el 10%. Penaliza la jubilación anticipada, incentiva la demorada, no recupera la jubilación parcial a partir de los 60 para favorecer el empleo juvenil y, sobre todo, no sube las pensiones mínimas. Hoy es uno de esos días que uno se va de aquí o nos iremos de aquí con un sabor agridulce. Se van a aprobar decretos y leyes en los que a algunos nos quedará siempre ese sabor amargo de que se podía haber ido mucho más lejos y finalmente nos hemos quedado a medio camino. Bien, gracias, presidente. Ministro, nosotros votaremos en contra porque esta proposición, aunque derogue los aspectos más lesivos que impuso el PP en el 2013, lo hace con el precio de consolidar aquellos recortes que hizo el PSOE y Convergencia y Unió en el 2011. Nosotros no podemos compartirlo, ni el alargamiento de la edad de jubilación a los 67, ni el alargamiento de la base de cálculo a los 25, y parece que próximamente será muchos más años todavía, ni la consolidación de los coeficientes reductores para que la gente se pueda jubilar de forma anticipada y cobrar la pensión íntegra. Recordarán aquella carta enviada por el Gobierno del señor Rajoy en la que anunciaba una ridícula subida de las pensiones del 0,25%. Esa fue la chispa que provocó la indignación general de las pensionistas y del resto de la sociedad. Pensionistas que aún hoy siguen en las calles de Euskal Herria y de todo el Estado defendiendo y exigiendo unas pensiones dignas y justas. 5 años que nos recuerdan y que nos están recordando la falta de respeto a los derechos que tanta lucha costaron. De ahí, y desde aquí, nuestro reconocimiento a su lucha y ejemplo, y especialmente nuestro respeto a sus reivindicaciones. Hoy ese 0,25% va a ser historia, pero va a ser gracias a la lucha y la presión social que han desarrollado esos movimientos. Y también es verdad que esta reforma recoge algunas reivindicaciones y algunas de ellas introducidas por las fuerzas soberanistas de la izquierda, pero reconocemos que aún está esta reforma muy lejos de responder mínimamente a estas justas exigencias. Así, se deroga el factor de sostenibilidad, se revalorizan las pensiones del IPC, aunque con un IPC limitado, se promete una auditoría pública de los gastos impropios de la Seguridad Social. Por primera vez se va a recoger mediante ley la referencia a la Carta Social Europea en lo que tiene que ver con las pensiones mínimas y se promete vincular su cuantía a la evolución del salario mínimo interprofesional. ¿Puede comenzar el interviniente? Comience, gracias. Buenas tardes, gracias, presidente. El presente y el futuro de las pensiones están en juego en una ley que se nos presenta en 2 fascículos. Hoy vamos a discutir solamente el primero de ellos y antes de medio año vamos a debatir el segundo. En esta primera parte de la reforma de las pensiones, lo primero que queremos resaltar es cómo ha cambiado el texto desde que lo vimos por primera vez hace muy pocas semanas hasta ahora. A nosotros nos presentaron un texto inicial que decían que, como venía del diálogo social, supuestamente no se podía modificar. Sin embargo, cualquiera que conozca este documento sabe que lo que hoy estamos votando es algo muy distinto a lo que había antes. Ya no digo lo que hacía hace unos meses o lo que había hace unos años. Lo que estamos votando es un texto mejorable, sí, pero es un texto que incorpora por primera vez varias reivindicaciones históricas que hasta hace pocos días parecían imposibles. Como saben y como se ha expuesto durante años desde esta tribuna, el sistema de pensiones es seguro y es sostenible. Lo es hoy, lo fue ayer y lo será también en un futuro. Y si alguien cree lo contrario, es porque existe un relato impuesto por el capital financiero y adoptado por el Estado para intentar favorecer las pensiones privadas y otros productos financieros. Ante esa escandalosa falta de verdad, lo que hay que hacer es dar voz a los pensionistas y cotizantes movilizados.
Por este motivo, todo lo que se ha conseguido es más mérito de quien ha luchado en la calle para conseguirlo que de Esquerra Republicana. Es mérito, sobre todo, de los centenares de miles de pensionistas organizados. Sin los pensionistas organizados en asociaciones como COESPE, en sindicatos, en manifestaciones, en mareas, sin ellos nada hubiera sido posible. Es gracias a todos ellos que dentro de medio año tendremos una auditoría pública del sistema de pensiones desde el año 1967 al año 2019. Una auditoría que demostrará el saqueo de la caja única de la Seguridad Social y, en consecuencia, demostrará que la clase trabajadora ya ha pagado con creces sus pensiones. De hecho, ha pagado tanto, baby boomers incluso ha pagado tanto que hay cosas que deberían haberse financiado, como ustedes saben, por parte de las rentas del capital, mediante impuestos vía Ministerio de Hacienda, y en cambio se han pagado mediante la Caja de la Seguridad Social. No se les ha regalado nada. Se lo han ganado todo. Y es salario diferido, no impuestos al trabajo, salario diferido, no nos lo olvidemos. Empezando, como decía, esta auditoría va a servir de base, o nos va a servir de base, para que se arbitren formas de compensación económica al saqueo de la Seguridad Social para volver a nutrir con restituciones periódicas las reservas a las que tienen derecho los pensionistas del futuro. Para eso va a servir la auditoría de la Seguridad Social. Empezando por la restitución de los 103.000 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige que se ingresen a la caja de la Seguridad Social. Se exige. Sin duda sería un buen comienzo para una nueva hucha de las pensiones.